to you. Good morning to you. This will be a very special day. Una mera segregación, hay que consentir. Amigos, continuamos con nuestro programa y su planteamiento me escribe. Le compartí aquí a los licenciados, la persona de los 14 hijos, 6 tienen propiedad en terreno, 8 quedaron con la propiedad inscrita en el registro de la casa una vez muere el papá, que si 14 tienen derecho a eso o 8 nada más. Me escribe la persona que no, el papá no dejó testamento. Mire, ese caso, yo yendo aquí a los licenciados a hablar, son tantas las interrogantes que le trae a ellos que tendríamos que tener mucha más información para poderle reaccionar responsablemente, pues se levantan una serie de preguntas. Pregúntale si hubo segregaciones. Cuando esos 6 cogieron esos terrenos, los 14 estuvieron de acuerdo y se le dio un valor a esos 6 terrenos. El remanente quedó para 8 y así lo registraron en el registro de la propiedad. Los otros 6 estuvieron de acuerdo que eso se hiciera así, o sea, los 14 y el papá en vida. O sea que ya estos 6 ya tomaron lo suyo y estuvieron los 14 de acuerdo y el papá, una vez fallece el papá, dejó la propiedad en el registro a nombre de los 8, pues esos 8 son los que pueden reclamar. Así no pudo haber sido tampoco, porque, bueno, ahí hubiese, si el papá estaba vivo, entonces habría que traer lo que se llama una colación, y que sería más... El papá estaba vivo. No. Pues estamos hablando, yo estoy presumiendo, dice que a la muerte de papá hubo 6 que cogieron. No. Las segregaciones se hicieron papá en vida. Correcto. ¿Que lo está diciendo ella? Sí, lo dice. Las segregaciones se hicieron papá en vida. Y la pregunta es... entonces, ¿cómo en el registro aparece el nombre de 8? Entonces, ¿por qué ella pregunta si tienen derecho 8 o 14? Porque de alguna manera, o no está seguro de lo que está en el registro. Porque es que el registrador de la propiedad no tiene forma de inscribir a nombre de 8 de una sucesión de 14. O sea, probablemente fueron donaciones de papá en vida. Sí, por eso, pero si es así, entonces en el registro lo único que aparece es papá, el nombre original de papá, o el registro va a preguntar quiénes son los herederos de papá. Y no va a tomar distinción y tendría que tomarlo de los 14. Por eso es que crea el problema de Pero lo que me confunde es que nos había certificado o dicho la televidente o el televidente, no sé, que estaba inscrito a nombre de 8. En cuyo caso no cabe preguntarte si es Él dice que a la muerte del papá estaba inscrito a nombre de 8. Somos 14 herederos. Lo leo textualmente. Pero 6 cogieron terreno. Cuando murió papá, en el registro de la propiedad quedó a nombre de los 8 hermanos la casa. ¿Le toca a los 14 o a los 8? No en vida. Sí, Cuando murió lo papá, hicieron en vida. Los 6 Cuando muere papá, queda en el registro de la propiedad los remanentes a nombre de 8. Cuando muere papá. Las 6 segregaciones se hicieron papá en vida. Claro. No, yo no lo entendí así, pero está bien. Pero si ese es el caso, pues ya se necesita más información. Pero no me cabe en mi mente cómo el registrador puede decir que esta propiedad pertenece a 8 de 14 herederos. Lo único que yo pienso es que papá no sea en porque vida, ha habido unas segregaciones. lo único que yo puedo pensar es que papá en vida hizo eso. Claro. De alguna forma donó a 6 los terrenos y donó a estos 8 la casa. Es de la única forma que se me ocurre. Pero en cuyo caso el registrador no tendría criterio alguno para inscribir a nombre de 8. No, por eso es que a la muerte de papá quedó a nombre de 8. O sea, no fue que el registrador lo dijo. Es que a la muerte de papá descubre que está a nombre de esos 8. Ya eso estaba hecho. Según Claro. yo interpretando textualmente lo que se leyó. Está claro, mira, somos 14 herederos. No me claro. Sí. Pero 6 cogieron terreno. Punto. Cuando murió papá, no es que los 6 cogieron Ese es un segundo texto ahora. Esa es una segunda oración. No es que los 6 cogieron el terreno cuando el papá murió. Cuando el papá murió. Y sí hubo segregación, me escribe ahora. Hubo segregación. Somos 14 herederos. 6 cogieron terreno. Punto.
Cuando papá murió posteriormente, el registro de la propiedad quedó a nombre de los 8 hermanos de la casa, de la propiedad restante, la casa. Tienen derecho los 14 o los 8. Pero hubo segregación en vida del padre. Sí. O Lo sea, escribe. es un No entiendo. problema Claro, sin soluble, entender. pero ciertamente hay un problema. La pregunta es que si Detecta los un 8 problema tienen legal. derecho a los 14, es la pregunta de ellos. Bueno, yo quisiera saber porque entonces en el registro dice que son 8 los que tienen Bueno, derecho. por lo menos para ver si para tratar de aclararle algo a esta persona. Si ya al morir el padre, ya esos negocios jurídicos estaban hechos, de que hay 6 segregaciones y uno a nombre de 8. Si eso ya estaba hecho al momento de la muerte de su padre, quiere decir o que hubo una donación o una compraventa, en cuyo caso, si hay donaciones, pasa lo que dijo el compañero ahorita, que habría que evaluar cuánto se afecta el caudal y habría que... O no que- hubo herencia, no hubo herencia. En ese ejemplo que ustedes me están trayendo, si este papá estaba vivo, pues no hubo herencia. Lo que hubo fueron donaciones. En ese caso, Que dijeron, a estos 6, vamos a dividir esto en 7 pedazos. 6, uno para cada uno de 6, y este restante para 8. Para 8, en cuyo caso ya está adjudicado por vía de donación o algo, y entonces no es un bien heredado, sino que ya... pero tiene su remedio en el sentido de que hay que ver cómo esas donaciones afectaron el caudal hereditario. Y tiene su remedio en ley. Si yo hago unas donaciones de los únicos bienes que yo tengo al momento de mi muerte a un hijo perjudicando a los otros, eso tiene su remedio legal. Ujú. Es difícil contestarle la pregunta a esa persona. Debe asesorarse y llevar más detalles. Pero si al momento de la muerte de alguien hizo varias donaciones que afectan el derecho hereditario de los otros, tiene su remedio. La ley contempla eso para remediar la situación. No hay preguntas sencillas. No las Ni hay. En esto de contestación. herencia es complejo. Pues, aquí te traigo otro. Aquí te traigo, voy a tratar de... Propiedad, una finca, un terreno. Se construye una casa. Esa casa no la registraron. ¿Ok? No la registraron. Padre y madre están vivos. Como no está registrada, entra la preocupación si fallecemos, qué va a pasar con la propiedad, y está el CRIM por el medio. Hay que pagarle al CRIM, pero no está registrada. Pues mira, vamos a registrarla a nombre de uno de nuestros, son 4 hijos, a nombre de uno de nuestros 4 hijos, con el permiso de los otros. Y se procede y hacen eso, registran la propiedad a nombre de uno de los hijos. Porque los otros 3 pues no pueden en el momento. Fallece la señora, fallece la mamá, queda en vida el padre, vive la propiedad. La propiedad tiene unos gastos y esos gastos los pagan los 4 hijos para su papá. Papá, que está en vida todavía, no una salud perfecta, pero está en vida, dice, les quiero recordar que esta propiedad es de ustedes 4. Pero la realidad es que está registrada a nombre de uno, legalmente, porque se hizo el documento. Preguntan los otros 3, ¿qué remedio podría existir o de qué manera trabajar esto para que en realidad se cumpla la voluntad de mi papá y la que fue de mi mamá en su momento, de que cuando él fallezca, esto entre por partes iguales para nosotros 4, aunque está registrada a nombre de una? La pregunta tiene un ingrediente que es un tanto pesado y complicado. De que una propiedad esté a nombre de alguien o que sea mía pero está a nombre de alguien. Como único eso se puede entender de una manera que no incurra en
en no decir la verdad o adulterar hechos reales es que yo compre una propiedad y que yo diga, mira, esta propiedad yo la acabo de comprar, pero no he llevado la escritura al registro de la propiedad todavía, y allí aparece a nombre de fulano, que es a nombre del que me la vendió. Ahí tú tienes un ejemplo de yo decir está a nombre de aquel, queriendo decir que todavía en el registro aparece el nombre de aquel, porque no se ha hecho la operación registral de yo llevar mi escritura al registro para que se inscriba a mi nombre. Fuera de eso, el derecho no reconoce las simulaciones, pues no, en términos generales, no son protegidas por el derecho. O sea, de yo decir esta casa es mía, pero la voy a poner a nombre de otro. Pues no la puedes poner a nombre de otro si es tuya. No se supone que tú pongas a nombre de otro lo que no es tuyo. Si es tuyo, se supone que sea tuyo. Y eso no surge claro de la pregunta. No surge claro. Pero lo que tú dices es bien importante. Ese negocio jurídico que le da ese derecho exclusivo a uno sobre los otros, ese negocio habría que anularlo. Por lo que dice el compañero. Ese negocio habría que anular esa escritura, la que fuese. Yo no sé si lo dieron por donación o por compraventa simulada, que es ilegal. Una compraventa simulada es ilegal. Y el notario que se arriesgue a hacer una pierde su título. Claro. Y es una simulación en la cual participó aparentemente todo el mundo. Que ese es el otro problema. O sea, que no es un acto... Bueno, partiendo del hecho de que fuera una compraventa, porque si fue una donación, es otra la respuesta. Pero si apareciera por compraventa, es simulada. Y una compraventa simulada, se puede anular esa compraventa trayendo evidencia de diferentes formas. Cómo la adquiriste, de dónde sacaste el dinero para adquirirla, dónde está el cheque con el que pagaste la propiedad. Y pregunto yo, porque enfatiza que el padre está vivo y está reclamando que es de los 4. No pueden proceder legalmente con el papá en vida ahora. Claro. Para dejar eso debidamente claro. Claro, ¿no? y deberían tomar la previsión de que papá hiciese un testamento. Deberían tomar esa previsión. Que haga un testamento y aparte de eso, aclarar. Pero como uno sabe la fecha en que nació y no es la que se va, debería hacer un testamento esa persona. ¿O es que hubo que financiar? No. Del ejemplo entiendo que está saldo. No debe nada, no. Los otros lo que hacen es el mantenimiento, lo ponen entre 4. ¿Y por qué se puso a nombre de uno y no a nombre de todo? Es que errores que hay muchas interrogantes. Entonces, ¿por qué se puso a nombre de uno? Errores que cometen. Mamá y papá entienden que los 4 nenes se quieren un montón y siempre hemos que estado van a aquí juntos y van a respetar eso. Pero por eso, ¿por qué lo vamos a poner a nombre de uno? ¿Ah? Porque, o sea, ¿cuál es la conveniencia de ponerlo a nombre de uno? Y no de los 4. ¿Qué es más inconveniente y no a nombre de... Mira, yo puedo recordar un ejemplo donde alguien puso a nombre de alguien porque ese era el hijo mayor. Y antes la gente pensaba que el hijo mayor era el que mandaba porque era el mayor, o sea... You name it, como dicen como dicen en Estados Unidos. Por la razón que fuese, yo no creo que sea buena poner a nombre de uno cuando es de todo. Claro. Pero creo que se perdió un poquitito el punto cuando empecé, que fue que se estableció que la propiedad nunca había sido inscrita, se registra por primera vez. No, pero el terreno sí. El terreno tenía que estar. El terreno, de lo que yo entendí, es un terreno donde hay una edificación y la edificación no está inscrita. Es correcto. Pero el terreno sí. Y entonces puede haber un acta de edificación. Ahora, de lo que yo puedo captar del ejemplo es que el terreno y la edificación están a nombre de uno. De uno. Ven acá, y si no hubiesen registrado la compraventa de ese terreno. O sea, que pasa lo que dice Carlos, que aparece a nombre de Pepito. Mira, papá en testamento puede decir, puede establecer tantas cosas, tanto como que esa era la casa, que aunque no esté inscrita, porque lo que aparece a nombre de ese único hijo es un terreno. Pero sobre ese terreno a nombre de uno puede edificar otro. Y papá en vida puede aclarar que esa edificación, aunque el terreno está a nombre de hija, esa edificación fue en matrimonio de él con la que murió.
pero eso no resuelve el problema, porque ahí está el valor de la estructura, pero ¿y el del terreno? Papá todavía puede hacer un acta de edificación, construir en terreno a nombre de mi hija porque me lo permitió, pero esa casa era de mía y de mi esposa, y ahí está resolviendo el valor de la estructura, no el valor de O sea que todo papá puede dejar en vida esta situación que nos están planteando ahí, la puede dejar resuelta. O Con su parcialmente testamento, resuelta. ¿verdad? parcialmente resuelta con un Pero acta de edificación. más resuelto que lo que tiene ahora diciendo, Ujú. no, recuerden que esto es de los 4, eso. Papá debe el hacer un acta de edificación donde sus hijos consientan, o esa hija que tiene a nombre de ella consienta que esa edificación le hicieron su papá y su mamá, y ahí resuelve de parte. Pero debe hacer un testamento. Pero tiene que ser papá porque ese hijo Una vez papá muera, puede decir no. una vez papá muera se ¿Qué crea un dice aquí? problema ¿A bien nombre grande. de quién está esto? De Carlos Pérez Sierra. Y Carlos Pérez Sierra va a decir, vamos a la ley. ¿De quién es esto? Carlos Pérez Sierra está registrado. Papá puede hasta en un testamento Y ya papá no mejorar. está. Papá puede hasta en un testamento mejorar a los que no le está dejando el terreno. Sobre la estructura. Papá puede hacer muchas cosas. Y, Claro. y en el acta de edificación, si ese El fuera acta de caso, edificación y en su testamento, es decir, de la edificación que hay, Y el- mejoro el tercio de legítima, Y la el- mejora y la libre disposición son para estos otros 3. o en un acta de edificación el notario pudiera requerir convenientemente la presencia de esos De otros todos hijos que son herederos. mayores, decir, sí, De eso los es así, cuatro, no, de los- eso de nos los consta cuatro, que eso es así como claro, lo los está diciendo 4, aquí. Sí. incluyendo la que tiene el terreno a su nombre. Ajá. Claro, y dejar establecido en un acta de edificación que esa edificación que está ahí no la hiciste tú, la hice yo. Mm. Claro. ¿Ves por qué se requiere más información? Hay un mar de cosas que se pueden hacer, pero cada, como decimos nosotros en el argot jurídico, cada muñequito es diferente. Pero fíjate, el bottom line, en este caso que acabamos de discutir, es que el remedio está el papá en vida. Si papá fallece y Se forma dejan un problema esto, bien grande. la persona, el que tiene la propiedad a nombre de él, simplemente tiene que decir, esto es mío. Pero por Hay lo que ver menos, por qué negocio jurídico la tiene. Mm. Si ¿Cómo por fue la donación transacción? o cómo fue la transacción. Y es importante, y reitero, ¿verdad? Aunque lo mencioné antes, pero para darle un poquito de énfasis, cuidado con las simulaciones en el derecho. Sí. O sea, si precisamente parte del tráfico jurídico, sobre todo cuando hay la intervención de un notario, es que las cosas se digan como son. Y la Claro. realidad no es para simular. Los notarios no estamos para crear simulaciones. Es que si fue simulada, mira, el esta acto casa es de Incerni, pero no la pongamos como que es de Incerni. O sea, para eso no existe la notaría. Al contrario, es para darle certeza a un derecho real de compraventa, para decir, este es el dueño, este es el verdadero dueño. No es una escritura de decir, mira, la estoy poniendo a nombre de este, pero en verdad este no es el dueño de verdad. Es Eso que no el notario existe. que le lleven ese planteamiento tiene que decir que no puede hacer la escritura. Claro. No puede hacerla. No que no la pueda hacer, que la escritura no se puede hacer en esos Por eso términos. que no puede hacerla Porque el porque es derecho no ilegal. la permite. Porque es Es ilegal. ilegal, Es exacto. nula ab inicio y es ilegal. Tengo que ir a una pausa, pero antes de irme, si fue simulada, se puede Claro, se puede anular. anular. Mira, sí. Muchos trámites. Amigos, vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve.